Muy buenos días, madrugadores, bienvenidos a este podcast de emprendimiento de guerrilla. Y hoy lo prometido es deuda, vamos a hablar de cómo entrenar para tener éxito. De cómo preparar nuestra mente, cómo prepararnos para afrontar todos esos retos que suponen el emprendimiento. Y como todo lo bueno, pues tenemos un método, en este caso, las 8 disciplinas del dragón. Así que sin más empezamos el capítulo 1, entrenando nuestro éxito, y vamos ya con la entradilla de nuestro programa. Emprendimiento de guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Y sí, amigos, ya estamos aquí de vuelta para hablarte precisamente de eso, de cómo entrenar tu mente, cómo prepararte para tener todas las herramientas y todas las capacidades necesarias para tener éxito a la hora de emprender o a la hora de poner en marcha cualquier proyecto en tu vida profesional, pero también en tu vida particular. Te voy a contar un poco la historia de cómo nace este método de las 8 disciplinas del dragón y pues nace de una experiencia personal, una experiencia que tuve, pues cuando muy jovencito mis padres decidieron que el inglés era fundamental para mi formación. Desde aquí, mil gracias a mis padres, porque la verdad es que en ese momento pusieron sobre la mesa absolutamente todo lo que tenían para mandarme un año a Estados Unidos. Ellos pensaban que me mandaban a aprender inglés, que aprendí inglés y que se lo agradezco, pero realmente a lo que me mandaron a Estados Unidos fue a abrir mi cabeza, a prepararla para todo lo que iba a venir, a entender el tamaño real que tienen los problemas, porque cuando uno sale y ve otras realidades se da cuenta que en el fondo no somos tan importantes, nuestros problemas no son tan importantes y al final lo que hay es que disfrutar de cada día, hacer lo que a uno le guste y sobre todo tener capacidad para pensar de manera diferente al resto y buscar soluciones que no tengan nada que ver con las que buscaría una persona de manera habitual. Bueno, pues todo eso lo gané en ese año en Estados Unidos, pero además en ese año que estuve en Estados Unidos pude aprender otras muchas cosas. Lo cuento en el libro, las 8 disciplinas del dragón, por aquí os lo enseño. Sí que es verdad que, está un poquito novelado, lo hice venir a lo que quería contar para darle, toda esa historia de las disciplinas orientales y demás. Pero realmente no fue exactamente así, pero ya sabéis que todas estas cosas con una historia pues funcionan mucho mejor. Pero lo que sí es real es el método, esas 8 disciplinas que poco a poco fui desarrollando, que a día de hoy mantengo, que entreno todos los días y que a mí me han ayudado para ir construyendo esas herramientas, esas capacidades necesarias a la hora de emprender, a la hora de dirigir equipos, a la hora de gestionar proyectos, a la hora, en definitiva, de estar trabajando en esto del emprendimiento. Y son 8 disciplinas que las podemos repasar. Lo que sí hablo es un poco en el libro también del poder de la disciplina. Y es que veréis, dentro de nuestra cabeza tenemos esa famosa teoría de los 3 cerebros. Y sí que es verdad que tenemos un cerebro instintivo que es el que normalmente reacciona ante los problemas. Y reacciona porque tiene comportamientos aprendidos que se disparan rápidamente sin que tengan que pasar por el razonamiento. Por ejemplo,
De repente uno oye o escucha un sonido muy fuerte en su lado izquierdo y salta a la derecha. ¿Por qué? Pues porque nuestra cabeza está programada para protegernos, para mantenernos en una zona tranquila. Esto, como veréis, y lo iremos viendo en el podcast, muchas veces es contraproducente para nuestros intereses, ya que nuestro peor enemigo va a estar sobre nuestros hombros y va a ser la cabeza, que va a trabajar para que, bueno, pues que no nos arriesguemos, que estemos tranquilos, que no suframos, y eso en muchos casos hace que no podamos avanzar en nuestro proyecto de emprendimiento, que no podamos tomar las decisiones que deberíamos tomar y que no podamos dedicar el tiempo que necesitamos dedicar a las cosas importantes para el mañana. Como os digo, la cabeza va a tender a tenernos tranquilos. Hoy no se va a preocupar de mañana y veréis que en muchos casos va a jugar en nuestra contra. Bueno, pues todo eso es importante que lo conozcáis. Si conocéis, como os decía, esta teoría de los 3 cerebros, pues veréis que efectivamente hay unas respuestas automáticas que están grabadas dentro de nuestro cerebro, que tienen que ver con experiencias anteriores, con sentimientos, con sensaciones. Bueno, después tenemos el otro cerebro, que es el cerebro racional, que en muchos casos no le queda otra que justificar de manera racional las decisiones que toma el cerebro instintivo, ese cerebro más primitivo que da velocidad a todo ese procesamiento. Bueno, pues una de las cosas que descubrí en su día es que podemos entrenar disciplinas. Los que ya tenéis cierta edad os acordaréis de aquella película en la que se daba cera a pulir cera, ¿no? Lo que se hacía es repetir un movimiento de manera continua para que cuando necesitaras ese movimiento hubiera esa memoria muscular y directamente la reacción no hubiera que pensarla, no hubiera que actuar de manera racional, sino que automáticamente se disparara esa reacción. Bueno, pues esa es la única manera que vamos a tener para que nuestro cerebro racional pueda imponerse al instintivo. Y es preparando antes cuál tiene que ser esa respuesta a ciertos problemas, a ciertos estímulos externos que antes o después van a llegar hasta nosotros. Muy importante, las disciplinas. Por eso hablamos de las 8 disciplinas del dragón. Son disciplinas que vamos a entrenar en nuestra vida diaria con ejercicios muy sencillos que lo que nos van a permitir es estar preparados para cuando tengamos que improvisar, cuando tengamos que tomar decisiones en directo, pues las podamos tomar con herramientas suficientes como para tomar las que nos convienen y no que sea nuestra cabeza la que, al no tener otra solución, pues dispare mecanismos más o menos instintivos, más o menos primitivos, que, como os digo, todo el fin que tienen es mantenernos a salvo. Que, a ver, es muy importante que estos mecanismos estén ahí porque nos van a salvar la vida en muchísimas ocasiones. Pero sí que es verdad que en otras nos la van a complicar, y en esas es en las que vamos a trabajar con disciplinas que vamos a interiorizar, con herramientas y plantillas mentales que vamos a trabajar antes de que sean necesarias para nosotros, y eso hará que en el momento en el que necesitemos tirar de esos recursos, pues lo podamos hacer sin mayor problema, podamos reaccionar de la mejor manera posible a esas situaciones que puedan llegar en el futuro. Yo en su momento, pues hice una definición de 8 disciplinas del dragón. Es verdad que tus disciplinas no tienen por qué ser las mismas que las mías. Verás que la gran mayoría sí serán, porque pues son problemas, vamos a decirlo así, universales para todo aquel que se pone a emprender. Pero también te digo que puede haber temas más particulares tuyos que puedas añadir a estas 8 disciplinas. Aquí la idea es que tú te hagas tus propias disciplinas, que entrenes todos los días y que te ayuden para estar mejor preparado a la hora de poder emprender, tomar decisiones, gestionar equipos, gestionar proyectos, pues todo lo que tiene que ver con ese emprendimiento, y más en concreto con ese emprendimiento de guerrilla que vamos a poner en marcha o que ya tenemos puesto en marcha. En mi caso, estas 8 disciplinas del dragón, que como os digo, tienen una parte teórica en que consiste, tienen un pequeño cuento que os contaré, en el que ilustro un poco en qué consiste esa disciplina del dragón, pero fundamentalmente hay una serie de ejercicios que yo hago día a día y que os propondré para que vosotros también podáis entrenar esa mente, esa predisposición al éxito, y podáis estar preparados para cuando sea necesario en vuestro momento vital o en vuestro proyecto de emprendimiento. ¿Cuáles son mis 8 disciplinas del dragón? Bueno, pues la primera es mira en tu interior, y consiste en que es muy importante que nos conozcamos.
que sepamos, y esto es un tema muy íntimo, esto cada uno tiene que reflexionar, no estamos hablando de conocernos de cara a la galería, estamos hablando de conocernos de verdad. Cuando uno mira ahí y dice, es que esto lo hago fatal, es que esto se me da fatal, es que esto no estoy a la altura. Bueno, pues todas esas cosas tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo reaccionamos. Fíjate, aquí te contaría que bueno, pues ahora mismo tenemos un proyecto con miles y miles de clientes. Claro, imagínate lo fácil que es tener una crítica negativa en redes sociales, ¿no? Pues claro, yo me daba cuenta que estaba cabreado ahí todo el día y ¿por qué tengo esta sensación de desazón? ¿Por qué? Bueno, y investigando poco a poco me fui dando cuenta de lo mucho que me afectaban estas críticas, aunque fuera una entre 8.000 clientes que podamos tener, ¿no? Un cliente insatisfecho entre 8.000, me afectaba muchísimo todas esas críticas. Bueno, pues hay que darse cuenta qué es lo que te afecta para poco a poco ir trabajando tu mente y no permitir que esa afección pues pueda tener consecuencias importantes en tu proyecto, como que en el resto del día ya no estés en disposición de poder hacer nada más porque estás cabreado y porque pues te sientes mal por esas críticas negativas. Como te digo esto, te digo cualquier cosa. Tenemos que ser conscientes de cómo reaccionamos ante una crítica, cómo reaccionamos ante un problema, cómo reaccionamos ante la incertidumbre. Todas esas cosas las tenemos que conocer para poco a poco poder ir trabajando nuestra cabeza y que, aunque nos sigan afectando todas estas cosas, no produzcan un efecto negativo sobre nuestro proyecto de emprendimiento. Por otro lado, la segunda disciplina del dragón, estaríamos hablando de mirar a tu alrededor, y es que además de mirar en tu interior, tenemos que estar en continua formación, tenemos que estar recopilando formación, todo lo necesario para el futuro. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en el futuro? No lo sabemos, por eso no perdamos el tiempo, desde ya hay que estar aprendiendo, formándose, recogiendo información, pues por ejemplo, de otros sectores, porque toda esa información mañana van a ser esos famosos puntitos que vas a poder unir para tener una idea genial. Y claro, si uno no tiene puntitos, si no tiene pedacitos de información, si no tiene referencias de otros sectores, si no conoce otras cosas, si no se ha formado para esto, para lo otro, pues le va a ser mucho más difícil poder tener esa capacidad de innovación juntando puntitos. Y es que hay que tener puntitos. Si no tenemos puntitos, ya entraremos más en detalle en este tema, pero si no tenemos suficientes puntitos, es muy difícil que los podamos unir para dar con una solución diferente. Y es que ya no vale simplemente con aportar una solución a un problema. Esto valía hasta hace poco. Ahora ya hay que aportar una solución que sea diferente, que sea más eficiente, que sea mejor que la que se está aportando pues por el resto de empresas en un sector. También hay otra disciplina del dragón que es fundamental, ¿no? Que es la capacidad para cambiar la mirada, ¿no? Para buscar y darle la vuelta a las cosas de manera completa. Porque, pues muchas veces nos obcecamos en una línea, en una dirección, y no somos capaces de adaptar nuestras capacidades pues a nuevos sistemas y a nuevos a nuevas maneras de pensar y de resolver esos problemas. También es muy importante que seas consciente de que tienes que gestionar de manera continua. Y pensarás, ¿gestionar qué? ¿Mi negocio? ¿Gestionar mi proyecto de emprendimiento? También. Pero lo fundamental es que gestiones el bien más escaso que tienes. Y te preguntarás, ¿y cuál es? Pues es tu mayor riqueza, es tu tiempo. Tenemos que ser grandes gestores de nuestro tiempo, porque si no, no tendremos tiempo suficiente como para hacer todas esas cosas que queremos hacer cuando estamos emprendiendo, que son muchísimas, que hay que llegar a muchos sitios, y no hay nada como una buena gestión del tiempo para que podamos hacerlo realidad. También, como quinta disciplina, tenemos que ser capaces de sembrar en todas las estaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que sembrar continuamente. ¿Sembrar estratégicamente en cosas que te puedan servir para el futuro? Sí. Si no tenemos una siembra estratégica y pues por circunstancias tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de siembras que no entendemos para qué nos va a servir, hazla también. Y es que todo esto que vamos a sembrar no son más que oportunidades que estamos lanzando al futuro,
que el tú del futuro, pues en un momento dado dirá, uy, mira esto que aprendí en su día, mira esto con lo que colaboré en su día, cómo me va a ayudar ahora en este proyecto para salvar esta situación o bueno, simplemente para sobrevivir a estos problemas que me están llegando. Muy importante tener ese concepto interiorizado de estar continuamente sembrando, aprendiendo, creando, colaborando. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuándo va a necesitar todo eso que está sembrando, uno no sabe cuándo va a necesitar, porque en muchos casos uno siembra y es muy difícil que ese árbol que uno siembra llegue a darle sombra, pero hay que ser conscientes de que vamos a utilizar la sombra de otros árboles que otros plantaron y tenemos que dejar también nuestros árboles plantados. Muchas de estas cosas que sembremos sí que las recogeremos en vida y, como veréis, van a ser grandes regalos que nos estamos mandando al futuro. Importantísimo. Hay que sembrar en cualquier estación, en cualquier momento. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen tontos. A mí pasó de llamarme tonto mi madre porque hacía un montón de cosas de manera desinteresada, porque me servían para aprender, porque me servían para relacionarme. Y de ahí pasamos a mi mujer, que hizo lo mismo. Una vez que me casé, igual me decía, pero hombre, con lo que estás haciendo aquí, ¿por qué te metes en esto otro? ¿Por qué ayudas aquí? Bueno, pues porque es un tema estratégico. Hay que sembrar, porque uno no sabe cuándo eso que ha sembrado, pues le tocará recoger. Sexta disciplina, provoca al universo. Tenemos que estar en continua provocación al universo. Y sí, lo creo firmemente, tenemos que estar lanzando continuamente bolas para que realmente ese universo en un momento dado conspire y nos ayude a que, bueno, es verdad que no vamos a poder controlar el 100% de nuestro destino, ni el 50% y seguramente ni el 20% ni el 10%, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que podemos provocar, que podemos hacer que sucedan. No podemos estar esperando a ese momento de suerte en la que, bueno, pues eso que necesitamos pase, sino que en muchas ocasiones vamos a poder ser los provocadores o parte de esa mecha que necesitaba un evento para suceder. Bueno, pues piensa en que hay que provocar continuamente al universo para que pasen las cosas que necesitamos. La séptima disciplina la tienes que tener interiorizada. Hay que estar en un proceso de mejora continua. Cada minuto de nuestra vida tiene que estar enfocado precisamente a eso, a mejorar, a poner en marcha procesos que nos hagan cada vez mejores. Y ya verás, yo lo tengo interiorizado, yo todos los días practico y practico en cosas que seguramente vas a decir que no tienen ningún sentido. Bueno, no tienen ningún sentido, pero lo que hacen es que mi mente esté preparada para que cuando tomo una decisión, automáticamente ya esté tomando una decisión pues optimizada para una variable. Mira, pues quiero, te lo adelanto, por ejemplo, pongo el ejemplo en el libro y lo hablaremos en este podcast. Voy a hacer una tortilla, pero no es simplemente hacer una tortilla para mis niños, para cenar, sino que va a ser una tortilla en la que vamos a primar la eficiencia en el número de veces que abrimos los armarios de la cocina. Entonces busco la manera de hacer esa tortilla abriendo el menor número de veces esos armarios, o utilizando el menor número de ingredientes, o de la manera más rápida. Pues cada día eliges un parámetro y buscas cómo hacer esa actividad optimizándola para esa variable. ¿Eso va a servir para algo? No, la tortilla está igual de una manera o de otra, o debería, y no hay ninguna diferencia, pero sí que permite trabajar tu mente para que cuando tienes que tomar una decisión en directo en el emprendimiento, siempre vas a tener en cuenta cuál es esa variable que quieres optimizar y vas a utilizar procesos que nos lleven a optimizar esa variable, a conseguir un proceso muy óptimo en cuanto a la variable que nos interese en cada momento. Y por último, la octava disciplina, que se llama tigre, serpiente, conejo. Y bueno, pues te darás cuenta que es muy importante que definamos nuestras propias cualidades, nuestros propios sistemas, porque tenemos que conseguir hacer de nosotros mismos un conjunto de cosas, un Frankenstein, un dragón. Un dragón al final es una mezcla entre tigre, entre serpiente, entre conejo, tiene los puntos fuertes de cada uno de ellos, algunas debilidades.
Tenemos que construir nuestro propio personaje, nuestro propio sistema que nos ayude a ser eficientes, a ser ágiles en esto del emprendimiento y a poder ofrecer siempre la mejor versión de nosotros mismos. Nunca va a ser una versión que se corresponda directamente con otra persona, con otras cualidades, con otras características. Tenemos que hacer la nuestra propia, tenemos que conocer, y eso viene también de la primera disciplina, nos tenemos que conocer muy bien y a partir de ahí crear ese personaje perfecto, ese dragón, que como sabemos los dragones no existieron, pero son la mezcla de diferentes animales que sí existen y han heredado parte de sus cualidades y si lo hacemos bien intentaremos que no hereden parte de sus defectos. Pues estas son mis 8 disciplinas del dragón. Como os digo, utilizamos la disciplina para que la cabeza está entrenada, para que el resorte salte automáticamente cuando lo necesitemos y lo tenemos que entrenar en nuestro día a día. Como os decía con el ejemplo de la tortilla de patata o de la tortilla francesa, en cosas normales del día a día vamos a estar aplicando estos conceptos, con lo que no te va a llevar más tiempo del normal. Simplemente son actos de reflexión que tenemos que tener y poner en marcha todos los días que nos ayuden a mantener nuestra cabeza preparada para el emprendimiento. Pues de estas cosas tan interesantes vamos a hablar en los próximos capítulos de esta sección de las 8 disciplinas del dragón, de cómo entrenar nuestro éxito. Y iremos recorriendo cada una de las disciplinas, hablaremos de en qué se basa el concepto de esa disciplina y por qué es importante, pero también, fundamental, te voy a ir contando cuáles son los ejercicios que yo pongo en marcha cada día con la idea de que podamos entrenar nuestra cabeza y que, yo en mi caso esté preparado para a las pocas horas, cuando estoy ya en directo en el mundo del emprendimiento, pues poder tomar las decisiones de manera rápida y de manera importante para nosotros. Y ya empezamos a tener que despedirnos. Os recuerdo que si estáis escuchando este podcast a través de YouTube, a través de Spotify en la versión de video podcast o en cualquier otra plataforma de podcast, como pueda ser en Vox, como pueda ser en el Apple Podcast, en Google Podcast, os voy a pedir que os suscribáis, así recibiréis todos los capítulos. Os voy a pedir también que nos deis una valoración positiva, estrellitas, comentarios, compartáis, porque tenemos que conseguir ser esa comunidad de guerrilleros del emprendimiento más potentes y tenemos que conseguir que al final entre todos nos podamos echar una mano en esto tan difícil que es emprender. Así que ya sabéis, me voy despidiendo. Pedíos vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones para que podamos hacer crecer esta comunidad. Y nos vamos, pero no sin antes desearte un día maravilloso para tus proyectos, para tu emprendimiento, un día maravilloso para ti. Y no te olvides que mañana a las 7 de la mañana volvemos a estar aquí en este podcast de emprendimiento de guerrilla.